Bienvenidos a Dentinopedia, el lugar donde resolvemos todas tus dudas dentales con profesionalismo y claridad. Pues muy bien, muy buenos días a todos, estimados amigos de Dentinopedia, doctores, colegas. Es un honor para mí estar aquí este día domingo, 12 de abril, presentándoles al doctor Fernando Bueno, quien es especialista en rehabilitación oral, para que nos dé este podcast algunas preguntas sobre restauraciones indirectas y bueno, también comentarles que actualmente Dentinopedia ya está en un proceso de evolución en el cual estamos pensando en sacar una aplicación y bueno, finalmente también realizar más podcasts con especialistas tan buenos como lo es el doctor Fernando Bueno. Ya posteriormente vamos a ir metiendo un poquito más de información, estén atentos a la aplicación. Y bueno, quiero darle la bienvenida al doctor Fernando Bueno. Muchísimas gracias, Doc. Muchísimas gracias y gracias a todos los que van a estar aquí, lo van a ver diferido. La verdad es para mí todo un gusto poder estar aquí como el primer invitado de este podcast. Siento la presión encima, Doc, pero la verdad no, que es todo un gusto. Y sobre todo de hablar de un tema que me gusta, que sobre todo se ve en el día a día en la clínica y que a veces lo dejamos pasar. Así es, mi estimado Fer, pues ¿qué te puedo decir? En el ámbito odontológico, bueno, tú bien sabes que la parte de las restauraciones, tanto directas o indirectas, pues son importantes para realizar una buena rehabilitación oral, evidentemente pues realizar una nueva función en los pacientes que a lo mejor tienen algún tipo de problema en sus órganos dentales o de igual manera pues también combinarlo con la parte estética. Pero bueno, cuéntanos un poquito más, mi estimado Fer, ¿qué son las rehabilitaciones indirectas? Porque bueno, yo me puedo imaginar, yo puedo tener algo en la cabeza respecto a eso, pero te voy a ser bien honesto, mi estimado Fer, yo la verdad es que ya llevo tiempo desconectado, hasta apenas yo me estoy dando cuenta que ya existen adhesivos potentes, yo todavía me quedé en los pines intradentinarios, entonces pues bueno, tú que eres el experto, cuéntanos un poquito más sobre esto, mi estimado Fer. Perfecto, hay dos maneras de empezar a restaurar al paciente, obviamente la manera en la que lo restauramos va a depender muchísimo de lo que se encuentra en boca, en el estado dental, ¿no? En los tejidos remanentes que obtengamos. Tal cual, podemos hacerlo de una manera directa, que en este caso son los composites, las resinas, y esto va mucho de la mano justamente en análisis de la estructura, ¿no? Nos vamos a la parte indirecta cuando se involucran diferentes factores, desde que no sean tan hábiles haciendo estratificación en el sector posterior, aunque no muchos a veces ven bien esa opción, pero sí cuando son a veces clase 2, que son medias amplias, que no son buenos para realizar puntos de contacto adecuados, es una de las maneras de indicar esa parte de las restauraciones indirectas, ¿no? Pero esta parte indirecta justamente es realizar una preparación, que esa preparación se va a tomar una impresión y se va a mandar al laboratorio, se va a hacer fuera de boca para posteriormente llegar y cementar al paciente. O sea, prácticamente lo que tú me estás mencionando, mi estimado Fer, ¿las restauraciones indirectas comprenden lo que son las incrustaciones, por decirlo así? Hablábamos de cobertura parcial y cobertura total, Doc. Esas son las restauraciones indirectas. Hablando de cobertura parcial, nos vamos desde los inicios, inlay, onlay, overlay. Actualmente ya tenemos tabletops, tenemos carillas oclusales, bonelays, o sea, hay diferentes que han salido justamente desde los inicios, ¿no? Y acerca de cobertura total, ya hablamos más de las coronas, que al final del día siguen siendo restauraciones indirectas. Claro, perfecto. Bueno, cuéntanos, mi estimado Fer, desde tu perspectiva, ¿qué tan conveniente es más una restauración indirecta sobre una restauración directa? Esto va a depender mucho acerca de qué tan hábil seamos como clínicos con respecto a la estratificación. Prácticamente para mí, definitivamente. Para mí y para muchos. Esto, no, ¿verdad? Y es que más que nada en la parte directa se involucran muchos factores que pueden hacer que falle esa parte de la restauración. No quiere decir que en la parte indirecta no tengamos esos fallos, pero por ejemplo la parte del sistema adhesivo, de la polimerización que a veces no es adecuada, el aislamiento absoluto. Entonces la parte indirecta ya se hace todo ese proceso, digámoslo, fuera de boca. O sea, la restauración prácticamente ya viene polimerizada, ya viene pulida, ya viene dependiendo del material que obviamente tengamos, pero prácticamente solamente tenemos que hacer un protocolo de cementación, ¿no? Y ver que ajuste para que no tengamos problemas justamente de caries secundarias a futuro y esto tenga una longevidad. Ok, muy bien. Estimado Fer, ¿cómo es que tú decides entre una inlay, una onlay, una corona? Esto va a depender también de qué nos encontremos en boca. Por ejemplo, inlay se refiere a que solamente, como dice su nombre, dentro de, ¿no? O sea, no nos abrimos hacia cajas mesiales, distales, ni nada por el estilo. Este tipo de restauraciones se dejaron de utilizar. ¿Por qué?
Hay veces que las utilizan, pero es normal que ya se haga una estratificación directa, o sea, una restauración directa. Porque pues tenemos las 4 paredes, no hay tanto problema con respecto a que el diente esté comprometido estructuralmente. Una onlay es cuando ya está afectada alguna cúspide o tengamos que hacer una preparación sobre esa cúspide, ¿no? Entonces ahí sí, se hace el tipo de preparación y se realiza la cementación. La overlay es relativamente no nueva, pero sí se ha venido utilizando y está en auge ahorita. No sé si han escuchado más del término overlay. Vamos a hacer una overlay, que muchos su término es una protección cuspídea. Este tipo de restauraciones es justamente para pacientes que ya tienen a lo mejor cracks, que ya tienen fisuras dentales, que tienen hábitos parafuncionales, que necesiten justamente distribuir esas cargas. Se hace una preparación para distribuir esas cargas y la restauración está acorde a una bioemulación justamente de los tejidos, tanto esmalte como dentina. Entonces, en este tipo de preparaciones realizamos las restauraciones indirectas de esa manera. Y es la manera de decidir si nos vamos de una manera directa a una indirecta y qué tipo de preparación utilizar. Fíjate que eso es bien importante, no lo sabía yo, por ejemplo, esta situación, de que, por ejemplo, para estos hábitos parafuncionales, porque, bueno, cuando menos aquí en la Ciudad de México, que es donde estamos ahorita, claro, nosotros, la mayor parte de las personas tienen algún tipo de hábito parafuncional, algún tipo de disfunción de ATM, alguna situación con bruxismo, y bueno, muchos de estos pacientitos, tú no me vas a dejar mentir, mi estimado Fer, necesitan muchas veces ese tipo de restauraciones, ¿verdad? Claro. Ahorita se ha visto, y está muy en auge, y también por la parte del estrés, no me dejará mentir también, la parte del desgaste severo. O sea, hay pacientes bruxómanos que ya tienen un desgaste muy, muy severo, que necesitan recuperar justamente ese espacio para colocar las restauraciones. Y aquí entramos a otro tema, ¿no? O sea, ¿qué tipo de material se utiliza para cada paciente? Porque no todos los pacientes son aptos. A lo mejor si va a hacer una rehabilitación completa, pues no a la rehabilitación completa le va a colocar disilicato de litio. Porque al final del día es una cerámica vítrea, es como si fuera vidrio, entre comillas, y el paciente va a sentir que está mordiendo vidrio. Sí, claro. Y también la parte oclusal, ¿no? Si a lo mejor el antagonista es un diente natural y usted pone circonio, pues obviamente lo que se va a desgastar es el diente natural, porque el circonio tiene una mayor resistencia, ¿no? Entonces hay que ver sobre todo esa parte oclusal también, Doc. Muy bien, mi estimado Fer. Y hablando justamente de esta parte de los hábitos parafuncionales, hablando de que, bueno, cuando menos en Ciudad de México, me imagino que también nos están sintonizando en otras partes aquí del país, incluso en algunos otros países de Latinoamérica, pues obviamente el ser humano tiende a tener estrés. Entonces, muchas veces estos hábitos parafuncionales, como por ejemplo el bruxismo, pueden hacer que la dimensión vertical se vea afectada. Entonces, cuéntanos, mi estimado Fer, ¿en qué casos tú dices, por ejemplo, este paciente necesita aumento de dimensión vertical antes de realizar la restauración, mi estimado Fer? Perfecto. El paciente sufre un desgaste severo. Nosotros sabemos eso porque los dientes se ven de una forma pequeña, ¿no? En dimensiones pequeñas. Más que aumentar, debemos recuperar esa dimensión vertical, porque el paciente tenía una dimensión vertical establecida, pero por este tipo de hábitos parafuncionales se fue disminuyendo, o sea, la fue perdiendo o prácticamente disminuyendo. Entonces tenemos que recuperarla. Ahora, ¿cuándo? Cuando justamente vemos a este paciente con el desgaste severo generalizado, que ya involucra otros hábitos, por ejemplo, en la parte de articulación temporomandibular, algunas otras molestias, hay que realizar esa recuperación de la dimensión vertical. Ahora, otra de las situaciones, pacientes que no tienen espacio para colocar restauraciones, también se tiene que realizar un aumento de la dimensión vertical o la recuperación de la dimensión vertical. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que desgastar más el diente. O sea, generar ese espacio de al menos 1.5, 1 milímetro, que al final del día es tejido sano si lo queremos ver de esa manera. Entonces, con un aumento de la dimensión vertical, creo que es muy predecible realizar las restauraciones. Muy bien, mi estimado Fer. Y bueno, hablando de esta parte, ¿cómo es que tú realizas un restablecimiento de la dimensión vertical? ¿Cómo optas por hacerlo para poder realizar esta restauración indirecta? Y hay muchas maneras de realizarlo. Creo que una de las más utilizadas actualmente, yo he visto por aquí también, el jig de Lucía, o el jig estético o multifuncional, ¿no? Al paciente lo tenemos que dejar establecido en una posición ideal y cómoda para él. Marcelo Calamita tiene un artículo que habla sobre mitos y realidades de la dimensión vertical. Okay. Entonces, él habla acerca mucho de
desmentir, ¿no? Acerca de qué es real y qué no es real para el paciente. Y es algo interesante porque antes decía, no aumentes de lleno 3 milímetros porque el paciente va a sufrir de la parte de la musculatura, ¿no? Porque va a sufrir demasiado, va a estar con dolor. Pero lo desmintió y dice que se puede generar hasta un aumento, la recuperación de 5 milímetros, sin que el paciente tenga esos cambios electromiográficos que le generen molestia, ¿no? Se adapta muy rápido el paciente, entonces incluso se puede generar la recuperación de la dimensión vertical con un jig multifuncional, que es un jig que también enseña muy bien el doctor Roberto Tello. Se hace el escaneo en esta época digital, se hace el escaneado, se hace el encerado digital y prácticamente manda a ser provisionales. Esos provisionales ya vienen con el aumento o la recuperación de la dimensión vertical y posteriormente se le deja al paciente 1 semana, 2 semanas, se evalúa. Si el paciente dice me siento totalmente cómodo, continuamos con la rehabilitación. Eso es importantísimo, mi estimado Fer, porque como te mencionaba, muchos de los pacientitos que llegan a consulta, que por ejemplo nuestros amigos, seguidores aquí de Dentinopedia, llegan a tener, muchas veces tienen ese tipo de problemas, de una disminución en la dimensión vertical, y es importante que también nosotros detectemos este tipo de situaciones, porque como bien menciona el doctor, este tipo de alteraciones que se dan en la oclusión, pues finalmente van a afectar todo lo que es el sistema de la articulación temporomandibular, claro, mi estimado Fer, ¿verdad? Y bueno, me estabas platicando también de los materiales que utilizan, ¿de acuerdo? Exactamente. Cuéntame, mi estimado Fer, si por ejemplo, ahorita te dieran a elegir un material que vas a usar para ya toda tu vida, ¿cuál utilizarías y por qué? Hijo, es una pregunta muy con jiribilla, diría yo. Hay que establecer que no hay material ideal, no hay material perfecto. El material perfecto está en boca, que en este caso es el tejido dental, ¿no? Esmalte y dentina en función, en conjunto, es algo increíble. Si me diera a elegir algo similar, me iría por el disilicato de litio. Okay. Porque es un material muy versátil. Versátil en cuanto a la resistencia. En resistencia en megapascales estamos hablando que es similar al esmalte, 340 megapascales aproximadamente, que se puede ocupar en la mayoría o en su totalidad en la boca, ¿no? Posteriores, anteriores, prótesis fija, obviamente limitadas a ciertas unidades, pero sí me iría por el disilicato de litio, aunque no es un material perfecto al final del día, pero sí involucra muchas de las circunstancias que decimos, ok, opto por esto, cerámica agravable, tiene capacidad de adhesión muy alta, entonces me iría por eso. Si me dan la segunda, ya me iría por algo más como resinoso, o sea, bloques de resina que sean CAD-CAM, fresados, con alguna matriz vítrea también, o sea, con agregados de matriz vítrea. Ok, muy bien. Y hablando justamente de eso que me estás mencionando, mi estimado Fer, de las resinas, ¿en qué momento tú eliges una resina sobre una cerámica? ¿Cuáles son los casos que tú consideras son más aptos colocar una resina sobre a lo mejor una cerámica? Ok, sobre todo en pacientes que tienen desgaste severo. Ese desgaste severo, si nosotros colocamos un disilicato de litio, por ejemplo, una cerámica vítrea, imagínense el hábito bruxómano que tendrá sobre vidrio. ¿Cómo sentirá el paciente, no? Entonces, ahí yo eliminaría totalmente la parte de alguna cerámica vítrea, ¿no? Okay. Si ya nos vamos a algo más policristalino, como es la zirconia es un muy buen material, pero que a lo mejor ya va disminuido su capacidad de adhesión y decimos, ok, en este paciente si queremos ver bien la parte adhesiva, pues no. Pacientes que han tenido este desgaste severo, que son pacientes bruxómanos, se les recomienda realizar materiales resinosos. ¿Por qué? Porque si la resina se desgasta, o sea, si hay antagonistas que sean dientes naturales que no tengan ningún problema, pues lo que se va a desgastar es la resina, claro, no el diente, claro, ¿no? Entonces, y es más fácil de reparar si queremos ver de alguna manera la parte resinosa, ¿no? En pacientes jóvenes, si queremos también ver esa parte 20, 25 años que necesiten algún tipo de restauración como tabletops o overlays, sí me iría más por cerámicas vítreas, como el disilicato de litio, porque son pacientes jóvenes que no van a tener un mayor desgaste, esperemos, no son bruxómanos, y que pues la restauración puede estar ahí sin ocasionar otro tipo de problemas. Muy bien, mi estimado Fer. Y ahora sí, perdóname por mi ignorancia, pero bueno, yo me imagino que a lo mejor muchos también tienen esta pregunta. ¿Qué es un tabletop?
Porque suena muy bonito, la verdad es que suena muy bonito, suena muy interesante. Yo honestamente no conozco el término. Nunca en la facultad, yo creo que todavía me tocó bruñir amalgamas con bruñidor de huevo, pulidor de huevo, no sé cómo se llame. Ahorita ya afortunadamente existen cosas muy bonitas, muy nuevas. Cuéntanos, ¿qué es el tabletop, mi estimado Fer? El tabletop prácticamente es una carilla oclusal. O sea que justamente en estos patrones de desgaste de pacientes que han tenido o tienen bruxismo, se ve que la superficie oclusal es la que está más desgastada, ¿no? O sea, no hay desgaste en la superficie vestibular, está completamente ideal, ¿no? Y pues no tienen caries, o sea, prácticamente solo habría que realizar algún tipo de pulido en esa zona, preparación mínima, y la tabletop prácticamente es recuperar esa parte oclusal, o sea, la morfología y la anatomía oclusal. Es una preparación solamente para recuperar eso. Bien, buenísimo. Vendría siendo algo muy similar a lo que es la overlay, solamente que para cubrir la parte oclusal, como tú mencionas. La overlay tenemos que tener en claro que es justamente como protección cúspide para redistribución de cargas. Okay. En este caso, este paciente no se le va a proteger ninguna cúspide, pues porque está plano. Digámoslo, veamos un patrón plano en la parte oclusal de un 6, el que ustedes quieran. Entonces, eso que perdió, justamente la anatomía, cúspides, fosas, todo eso, la restauración tabletop es justamente para eso. Justamente como tú dices, cuando tienen este hábito parafuncional que hace que prácticamente toda su cara oclusal esté plana, por decirlo así, se pierde toda la morfología, ya con eso tú la compensas. Exactamente. Muy bien, mi estimado Fer. Otra pregunta que te tenemos es, ¿cuál es el error más común de preparación que puede afectar la longevidad de una restauración indirecta? Error de preparación, yo creo, el hecho de que no preparemos de manera expulsiva, antes se hacía además de manera retentiva, ¿no? En este caso es un poco contradictorio, pero para la parte adhesiva se tiene que desgastar más, ¿no? Okay. En algunas situaciones cuando pacientes que no tienen caries, pero se necesitan realizar algunos tipos de restauraciones, pues se tiene que desgastar para generar ese espacio. El fallo más común, siento yo, en la parte de la preparación es que no tengamos un espacio adecuado, o sea, que no verifiquemos el espacio interoclusal. O sea, porque muchas veces hacemos muy bonita la forma de la preparación, pero no checamos el espacio interoclusal. Claro. Entonces, cuando ya llegamos y cementamos, el paciente lo va a sentir totalmente alto. Y eso, como les comento, es una cerámica vítrea. Si tiene un punto de contacto prematuro, se va a fisurar, al final del día se va a fracturar, ¿no? ¿Se pueden reparar las cerámicas vítreas? Se pueden, pero pues podemos evitar eso si tenemos una buena oclusión. No, y es que eso es importantísimo, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la facultad, muchas veces pues nosotros nos pedíamos, por ejemplo, las incrustaciones, y las incrustaciones estaban altas. Y luego tocaba, por ejemplo, no solamente yo puedo decir que algunos otros compañeros también, desgastar, y muchas veces se perdía incluso la anatomía. Y ahí teníamos que estarnos ingeniando cómo hacer la anatomía de la cara oclusal. ¿A poco no, amigo? Exactamente. Y esto también afecta a la parte de, pues, la función de esa restauración. O sea, porque podemos desgastar, pero ¿qué tal la parte del pulido? O sea, ¿se pulía después? Porque si no se pule una restauración después de desgastarla, en este caso de la parte oclusal, es más fácil que se fisure. O sea, es mucho más fácil y no muchos tenemos en cuenta eso. Lo digo tenemos porque yo también pasé por eso. O sea, en mi corta experiencia clínica, que pues justamente ya llevo más o menos 2 años documentando mis casos, 2 años, desde que entré a la especialidad, pues sí he visto ese tipo de circunstancias que son muy pequeñas, ¿no? Pero que al final del día es predictibilidad para el paciente y para nosotros. O sea, al decir, ok, esta vez me quedó alta, la próxima vez necesito checar el espacio interoclusal de una mejor manera, o incluso el mismo registro oclusal que tomamos posteriormente a la impresión, pues checar lo que esté adecuado, ¿no? Entonces, son pequeños pasos que al final del día nosotros como dentistas, usted lo sabe, doctor, tratamos de hacerlo perfecto la primera vez, pero no debe ser así. O sea, es una curva de aprendizaje que debemos tomar de la mano y de la mejor manera y tranquilos. O sea, y saber que pues, los errores pasan y siempre se van a cometer. Los años de experiencia que ha tenido usted, y no sé si siga cometiendo errores, Doc. Muchos Entonces, errores. Y esos errores son los que nos llevan adelante para, pues, posteriormente solucionar los casos. Exactamente, justamente de los errores, pues todos sabemos, aprendemos, ¿no? Como yo en algún momento he mencionado, el que no tiene errores, pues evidentemente, pues es el que no hace como tal este tipo de procedimientos. Exactamente. Con amigo. Y bueno, te quería preguntar otra cosa, mi estimado Fer. Ahorita, en el 2026, ¿tiene sentido el término retención mecánica en lo que ya es una era adhesiva?
Sí tiene sentido. Ok. Porque es el predecesor de todo. O sea, nosotros tenemos, si queremos hablar de era adhesiva, tenemos que hablar de retención mecánica. Porque es el principio de todo. Ahora, no me dejarán mentir. Actualmente se siguen colocando coronas. Sí, claro. Sí, sin duda. Regresamos a una cerámica, ¿no? En este Pero caso. no de esas coronitas que se toman, ¿eh? No de esas, no de esas. Aunque deberían de ser, Sí. pero bueno. De esas sí no. Estamos hablando de otro tipo de coronas. En este caso, por ejemplo, las cerámicas policristalinas, que en este caso hablamos de circonia. Ajá. La circonia, hay un artículo también de Marcus Blatz que habla del concepto APC, que es arenado, primer y cementación, para tener una capacidad de adhesión sobre la circonia. La circonia no es una cerámica gravable, entonces ahí su capacidad de adhesión baja, ¿no? Ok, muy interesante. Para esto, pues tenemos que tener un respaldo, y este respaldo es la retención mecánica. O sea, yo actualmente, en mi cuarta experiencia, he colocado una restauración tipo overlay indirecta de circonia. Hasta la fecha no ha tenido problemas. Es algo que me decía aventar, pero que no es lo ideal, porque la overlay es prácticamente una restauración pues totalmente adhesiva, ¿no? En estos casos, ¿cómo coloco la circonia? Cuando restauro coronas, ¿no? Pacientes que vienen, que hay que cambiar esas coronas, quitarlas, reconstruir de una mejor manera el muñón, se hace la preparación, ya saben, con bisel, hombros, actualmente las preparaciones verticales que están muy en auge, se coloca la corona, pero al final del día es una retención mecánica. Entonces, sí tiene sentido hablar de eso actualmente y no se va a dejar de hablar de eso, porque eso es el predecesor de todo. Prácticamente es la base, ¿verdad? Todo eso. Ok, amigo, hablando de esa parte, entonces la retención mecánica, ¿qué tipo de preparaciones son las más recomendables para qué casos? Por ejemplo, yo conozco que el hombro biselado y que el chaflán, no me preguntes eso porque sí estoy muy desactualizado, pero ¿cuál es el tipo de preparación que tú recomiendas, por ejemplo, para ese tipo de restauraciones, amigo? Ok, aquí hay que tener mucho cuidado en lo que voy a decir, y lo digo de esta manera porque lo dije apenas en un curso que tomé. Yo no soy quien para decirles qué hacer, o sea, siempre basándose en evidencia, doctores. O sea, yo puedo decir la manera en la que funciona, ¿no? Yo sigo utilizando en algunos pacientes hombro, totalmente se sigue utilizando hombro. Actualmente con estas preparaciones que están muy en auge, que le digo que son preparaciones verticales, ¿qué hacen estas preparaciones verticales? Justamente es que no se eliminar esa parte del hombro, irnos más un poquito hacia el surco, Muy bien. provocar un sangrado y aumentar la parte de ese perfil de emergencia que se encuentra, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos justamente una preparación que esté bien adaptada, que no se involucre en el espacio de inserción de fibras supracrestales y es muy apta para muchos tipos de repreparaciones de corona, si queremos hablarlo de esta manera, Doc. Se sataniza mucho ahorita decir, uy, no, hombro, corona, no, ¿cómo vas a hacer corona en esta época? O sea, ¿qué te pasa? Estás loco, la biomimética. Digo, al final del día es una restauración que cuánto tiempo ha estado estudiándose. Y la capacidad de mantenerse en boca, ¿cuánto tiempo? Longevidad, hablando 15 años, artículos de 20 años que se mantienen esas coronas en boca. Entonces, las preparaciones son las mismas, lo que más se utiliza es el hombro biselado, ¿vale? Entonces, es una de las situaciones que sí se tienen que tomar con mucho cuidado y que lo que vean, y lo que vean en redes sobre todo, pues no lo crean tanto, ¿no? Sí, sobre todo porque desafortunadamente muchas veces tenemos la mala praxis de consultar todo en TikTok, ¿no? Y finalmente pues encontramos mucha variedad de información, muchas cosas que son subjetivas, que a lo mejor a un doctor le funcionan, pero como tú bien mencionas, cada caso a lo mejor es diferente, ¿no? Y como mencionas también lo de las coronas, finalmente no deja de ser una alternativa funcional para los pacientes hoy en día, ¿no? Entonces sí puede llegar a, no hay que dejarlo como tal de lado, como tú mencionas, no satanizar este tipo de procedimientos, sino también tomarlo como una buena opción, una alternativa para los pacientes, ¿no? Claro, es que al final del día, si no tenemos, hablando por ejemplo de un sustrato que sea totalmente desfavorable, que no tengamos buen esmalte, o no tengamos prácticamente esmalte, dentina que esté esclerótica, ¿cuál es nuestra capacidad adhesiva ahí? O sea, ¿realmente queremos adherir ahí?
Necesitamos retención mecánica y esto es muy, muy predecible y muy viable. Ahora, vuelvo a un comentario que hizo el doctor Hirata, que es un comentario que se me queda en mente, porque al final del día, yo sé que muchas de las veces al mencionar esto, muchos doctores van a decir, este está zafado, ¿no? O sea, ¿cómo sigue haciendo coronas? ¿Cómo sigue? El doctor Hirata nos menciona, o sea, igualmente una plática que tuvo, que dice, yo no estoy aquí para hacer lo que los demás hacen. Claro. O sea, yo estoy aquí para hacer lo que a mí me funciona y lo que me ha funcionado en el consultorio y a lo que los pacientes les funciona. O sea, claro. Al paciente, seamos sinceros, o sea, no te van a preguntar por qué me está colocando corona ni nada. Lo que les interesa es, ¿me va a funcionar? Y si yo, obviamente, basado en evidencia científica, sé que va a funcionar, se lo puedo decir, ¿no? Y claro. No decir, pues hay un 50-50 que sí le funcione y no le funcione porque le hice una preparación adhesiva en algo que, pues, no tiene un buen sustrato. Entonces, pues, realmente va más por allá, ¿no? Claro. Y justamente es lo que te mencionaba esto, amigo. Muchas veces ciertos tratamientos también o ciertas tendencias se hacen no solamente porque sí, sino por una moda. Muchas veces lo que hacen o lo que tendemos a hacer es seguir esas modas, ¿no? Si por ejemplo este doctor ya sacó a lo mejor una nueva técnica, ahí vamos todos atrás. Pero como bien mencionas, siempre es importante hacer este tipo de procedimientos en evidencia, más bien en, ¿cómo podemos decir? Basado en evidencia científica. Basado en evidencia, ¿no? Ajá. Entonces, siempre no dejar de lado este tipo de procedimientos porque son viables, son funcionales, son buenas alternativas. Ahora, mi estimado Fer, quisiera preguntarte, ¿en todos los casos se debe realizar aislamiento o hay algunos casos en los que no? Porque déjame contarte una historia. Creo que ya alguna vez se la platiqué. Yo tuve una vez una pacientita en la facultad que le puso una incrustación. Una incrustación, obviamente, pues ahí no aislábamos, o al menos yo no tenía como tal la disciplina de aislar para colocar una incrustación. Y de repente pues tenía a la paciente muy acostadita. Y me imagino que la preparación estaba muy divergente y bueno, sucede que la incrustación se fue para atrás. En ese momento me puse súper pálido. Me dio un terror porque dije, se va a ir a las vías aéreas, ¿no? La pacientita se levantó, se metió, se estimuló el reflejo nauseoso y sacó la incrustación y ya me la dio para que se la pegara. Digo, es algo todavía que funciona. Todavía puede caber en el diente, entonces pónmela. Pero justamente quisiera preguntarte eso, mi estimado Fer. Digo, habitualmente, no sé, en mi tiempo todavía no se realizaba esa parte del aislamiento para colocar una incrustación. ¿En todos casos se aísla o hay ciertos casos en los que tú dices, bueno, en este no hay necesidad de realizar aislamiento? Ok, para esto, antes de contestar la pregunta, me voy a ir a un artículo que es un metaanálisis, una revisión sistemática y un metaanálisis acerca justamente del aislamiento absoluto, porque voy a responder una pregunta antes de eso. Uh-huh. ¿Es necesario justamente aislar para preparar o aislar para eso? ¿Qué nos menciona este artículo? Que no hay diferencia significativa, ojo, no hay diferencia significativa entre el aislar y no aislar al cementar o al colocar la resina. Okay. Eso menciona el artículo, una revisión sistemática y metaanálisis, que ya es algo de Cochrane, justamente, o sea, y es... Pero aquí va la otra. Cuando uno empieza a aislar, doctores, la manera de trabajar es totalmente diferente. No me dejarán mentir, porque nos tenemos que empezar a pelear con la lengua, con el sangrado, con la saliva, que si le colocaron un aislamiento relativo con algodón, que el algodón ya se subió, y que vuelvo a la pregunta que usted me hace, que muchos de los tratamientos actualmente pues son adhesivos, y la adhesión no funciona bajo humedad. Muy bien. La adhesión no funciona bajo humedad. ¿Esto qué quiere decir? En todos los tratamientos adhesivos que ustedes vayan a realizar, es fundamental el aislamiento, porque existe algo que se llama degradación enzimática e hidrolítica. La hidrolítica, justamente como su nombre lo indica, es por esa agua que existe en los túbulos dentinarios, que al final del día la resina se degrada durante el tiempo. Pero si ustedes, aparte, se me fue un poquito de sangre, pues ya le coloca así la resina. O se me fue un poquito la saliva, ya le coloca. Se va a degradar más rápido y al final del día va a terminar en caries secundaria, ¿no? ¿En qué situación les diría? Ok, pues no hagan aislamiento. No, cuando, por ejemplo, van a restaurar en pacientes que justamente tienen más retención mecánica más que la parte adhesiva, van a cementar, háganlo con total libertad. Porque ahí lo primordial no es la adhesión, ¿qué es? La retención mecánica.
La retención mecánica no se va a ver afectada por una degradación hidrolítica. Y el cemento que utilicemos en el paciente, pues es un cemento justamente solamente para sellar esa parte de la interfase que hay entre corona y diente. O sea, no es tanto para justamente la unión de la restauración. Claro. Entonces, en ese tipo de circunstancias les diría, no utilicen aislamiento absoluto, no se compliquen la vida. ¿Por qué se los digo? Porque lo he hecho y volviendo, uno es joven, cuando es joven, somos jóvenes, ¿no? No quiero decir nada más yo, cuando somos jóvenes, queremos hacer las cosas más difíciles. ¿No le ha pasado? Que dice, sí, claro. Yo voy a hacer esto y lo voy a hacer de esta manera, de esta nueva técnica que acaba de salir, porque, Y cuando lo empezamos a hacer, ¿qué decimos? Sí. O sea... ¿Por qué me metí aquí? Y realmente va a tener algo diferente en mi paciente, o sea, va a ocasionar algo diferente en mi paciente, o solamente me estoy complicando la vida. Y volvemos a lo que mencionaba, a veces nos dejamos llevar, ¿no? Entonces, el criterio de cada uno está en eso. Yo, cuando hago preparaciones totalmente adhesivas, sí o sí es aislamiento absoluto. Incluso cuando voy a cementar, por ejemplo, carillas, es aislamiento absoluto. A pesar de que la preparación sea mínima, aislamiento absoluto, porque ahí está la humedad. Entonces, si son para coronas, cementación de coronas, que yo confío más en la retención mecánica, ni me preocupo. Aislamiento relativo y coloco las coronas. Buenísima respuesta, mi estimado Fer. Hablando ahora justamente de esta parte de la adhesión, Fer, ¿en qué momento tú decides utilizar un cemento dual autopolimerizable versus un fotopolimerizable? Ok, hay 3 tipos de cemento. Los fotopolimerizables, los duales y... los cementantes, por así decirlo, se les conocería también como autocondicionantes o los self-etch, ¿no? Los fotopolimerizables, ¿cómo funcionan? Justamente, como lo indica su nombre, necesitamos una luz que haga que este tipo de cementos reaccionen, se vayan, generen este grado de conversión, esta fase polimérica, ¿no? Entonces, en situaciones donde las restauraciones no sean tan gruesas, en este caso en espesor, máximo 1.2, que no sean tan opacas, porque lo que necesitamos es que la luz pase. Exactamente. Entonces, si la luz no pasa, obviamente nunca se va a fotocurar. Claro. Y si no se fotocura, pues no va a servir. Funciona. Por ejemplo, en situaciones de zirconia. La zirconia es totalmente opaca y no va a pasar la luz. Y si pasa, va a pasar muy poquito. Entonces, el grado de conversión que normalmente alcanzamos, un 80 y tantos, 90% de esa porción polimérica, pues lo vamos a ver totalmente disminuido, ¿no? Entonces, fotopolimerizables en situaciones de preparación, en restauraciones que sean muy delgadas, que podamos pasar la luz, restauraciones directas, obviamente, ¿no? La parte de dual justamente viene a estas situaciones en donde las restauraciones pues ya están un poco más en espesor más aumentado, la de zirconia, por ejemplo, a lo mejor si va a ser el protocolo APS en algún tipo de metal también, en este tipo de situaciones, pues bueno, tienen esta amabilidad, este tipo de cementos que se van generando la conversión polimérica por sí solo, por una activación, ¿vale? Los self-etch se dejaron de utilizar hace pues ya bastante, sí siguen existiendo. ¿Cómo funcionan este tipo de cementos? Los cementos self-etch son cementos que no se necesita tratar la superficie del diente, porque ya tienen ciertos monómeros con la capacidad de grabar. ¿Ok? Entonces, si va a colocar restauraciones, por ejemplo, zirconia, que también confíe más en la retención mecánica, puede colocar este tipo de cementos. O sea, les digo que al final del día solamente es para sellar la interfase, ¿no? Pero realmente ese tipo de cementos como son los self-etch ya se dejaron de utilizar. Entonces es eso, fotopolimerizables, restauraciones de mínimo espesor, que deje pasar la luz, carillas, a lo mejor alguna overlay, ese tipo de cosas. Las que son duales, zirconia, metales, restauraciones con mayor espesor, ese tipo de situaciones se puede colocar el cemento. Qué interesante, amigo. Te digo, todas estas cosas, esos términos que tú me estás mencionando, los llegué alguna vez a escuchar, pero ahorita te digo, estoy súper desactualizado. Pero qué bueno que nos estás comentando eso, porque yo también estoy aprendiendo muchísimo de todo esto, ¿vale? Bueno, mi estimado Fer, cuéntame, ¿qué mata más a una restauración indirecta? ¿La caries secundaria o una mala oclusión? ¿Qué le afecta más? ¿Qué puede hacer que su longevidad se vea afectada? ¿La caries o una mala oclusión? Ok, yo le diría, empezando, si queremos hacer una cadenita, un efecto dominó, primero que nada, yo creo que es la parte, si vamos a la parte adhesiva, el aislamiento absoluto. O sea, aquí ya tengamos esa parte de la humedad, ¿no? Ahora,
¿Qué puede influir más en el aspecto de longevidad? Yo creo que es la oclusión. Porque la oclusión te va a generar muchos problemas. Y no solamente en ese diente, sino que en toda la parte de la articulación temporomandibular, ¿no? Entonces el paciente debe tener una buena oclusión cuando nosotros restauramos. Porque si no, no se va a sentir cómodo. Y al final del día, la parte de la restauración va a fallar, se va a fracturar, porque está con un contacto prematuro. Y ese contacto prematuro es el que recibe todas las cargas. No están distribuidas, ¿no? Ahora, ¿por qué sufre esta parte de la caries? Pues porque la restauración está desajustada. Si la restauración está bien adaptada, pues no tiene por qué surgir caries. Entonces la caries surge como un efecto, digamos, alterno a diferentes situaciones. Una, Claro. que el paciente no tenga un buen mantenimiento, ¿no? O sea, ahí al final del día obviamente se va a ver afectada la parte de la restauración, pero se puede controlar. La parte de la oclusión, si se fisura la restauración, pues obviamente, ¿qué es lo que provocó esto? Pues la oclusión del paciente. Entonces, al tener eso ya establecido, pues no va a haber ningún problema. Otra de las situaciones, que el paciente no tenga la higiene adecuada. Hablando de mantenimiento, hablamos en el consultorio, pero la higiene adecuada en casa también es fundamental, ¿no? Entonces, en mi perspectiva, creo que lo que hace fallar más a una restauración es la parte de la oclusión. Muy bien, siempre es importante, como tú mencionas, mantener una buena oclusión en los pacientitos para que, bueno, finalmente no tengan, además de la disfunción de ATM, todo, algún otro sí, tipo claro. de situación. Muy bien, mi estimado Fer. Ahora, imaginemos que nos llega un pacientito a la consulta. ¿Cómo poder explicarle al paciente sobre la vida útil de este tipo de restauraciones? Nunca prometer nada, yo diría eso, Muy bien. prácticamente. No me dejará mentir, aquí está la doctora también con la que trabajo en el consultorio. Siempre les digo a mis pacientes, porque es una pregunta muy frecuente, ¿no? O sea, tú le restauras, o antes de restaurar te dicen, ¿pero cuánto me va a durar? Y yo les respondo, ¿cuánto le duró el tejido del esmalte o el tejido dental antes de que se fracturara, ¿no? O sea, ¿qué le hace pensar que una restauración va a durar más que su tejido? Claro. O sea, el tejido o el material a perfección es el esmalte, es la dentina, y aún así se vio afectado, se fracturó. Entonces, si nos vamos ya basado a evidencia, pues digo, pacientes que tienen mantenimiento cada 3 meses, cada 6 meses, que se les fisura la parte de la restauración, se restaura la restauración cerámica, porque se puede reparar más bien, se puede hacer longevo hasta 15, 20 años. Pero yo no le voy a decir a mi paciente, le va a durar 15 a 20 años de inicio, porque el paciente yo no sé si va a venir a mantenimientos. Claro. Aunque nosotros lo digamos, el paciente se desaparece, no viene, ya me restauró, ya no me duele, X. Entonces, si quieren decir un número, díganle al menos 2 años, no hay ningún problema. Pero yo sí les diría, no prometan nada. O sea, yo siempre, ahora sí que les aviento la bolita al paciente porque es así. O sea, al final del día es decir, pues va a depender mucho de tu mantenimiento. Porque si tú vienes a mantenimiento, yo me doy cuenta antes de que suceda algo catastrófico, como la fractura de la restauración o algo que podamos hacer para evitar que eso pase, ¿no? No, y eso que mencionas es importantísimo, porque fíjate que es una de las preguntas más frecuentes Totalmente. que te hace el paciente en la Totalmente. consulta. Pero tú, como mencionas, mi estimado Fer, es muy cierto eso. La responsabilidad en este caso, a pesar de que es una responsabilidad compartida entre el médico, entre el dentista tratante y el paciente, la mayor carga la tiene él. En la cuestión de la disciplina, en la cuestión de su higiene, en la cuestión de que acuda con su doctor a sus mantenimientos. Claro. Eso es muy importante. Siempre, como menciona el doctor Fernando, nosotros como doctores tenemos la responsabilidad de no prometerle algo al paciente. El paciente espera eso, que claro, tú le prometas algo, darte la responsabilidad total totalmente a ti. De que, bueno, tú me dijiste esto y es lo que me tiene que durar, pero la realidad es que la responsabilidad mayor la tiene el paciente con ese tipo de cuidados, ¿no? Totalmente. Ahora, mi estimado Fer, ¿cuál es la complicación que más se subestima con este tipo de restauraciones indirectas? La complicación, pues al final del día yo creo que más que complicación es pues la parte de que no valoramos oclusalmente al paciente. Al final del día, como les mencionaba, si usted coloca una circonia con un antagonista de diente natural, pues se va a desgastar el diente natural, ¿no? Entonces, más que complicaciones que tengan las restauraciones, son fallas en nuestro proceso de diagnóstico. Entonces, la restauración o la complicación que pueda tener la restauración es que se fracture, o sea, una complicación catastrófica, pero al final del día, ¿por qué se va a fracturar?
porque no evaluamos la parte oclusal. Entonces, esas complicaciones, pues, es lo que más se puede ver es esto, ¿no? Que se fisure, que se fracture, incluso que se bote un pedazo de la restauración cerámica. Pero eso tiene solución. Y es una de las complicaciones más frecuentes. O sea que ni se preocupen, porque si a un paciente le dices que, mire, se me botó un pedazo de esta cerámica, se repara. O sea, prácticamente se repara. ¿Y cómo se repara? Con la misma resina. Y esto al final del día también aumenta la longevidad del paciente. Porque ¿qué preferimos? Reparar y que dure más en boca, obviamente teniendo en cuenta los protocolos que se tienen que hacer para reparar, o retirar todo, volver a preparar y decirle al paciente, ¿sabe qué? Tiene que pagar otra carilla u otra restauración, ¿no? Claro, exactamente, y desafortunadamente también lo que sucede muy frecuentemente en consulta es que entramos en pánico cuando de repente llega el paciente con un pedacito de la restauración fracturada. Pero qué bueno que nos mencionas esto, Fer, porque muchas veces te digo, desconocemos qué hacer en estos casos, ¿no? Y es algo que puede llegar a ser muy frecuente. Como tú mencionas, el hecho de evitar a lo mejor este tipo de errores para que no deriven una complicación como la que tú mencionas, es lo mejor que podemos hacer de alguna manera, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora volvemos a la parte de la actualidad, mi estimado Fer, el flujo digital. ¿Tú consideras que el flujo digital mejora como tal los resultados o solamente mejora la velocidad? Siéndole sincero, yo he tenido muy poco contacto con la parte digital. Okay. Sí he tenido mi contacto obviamente en la especialidad, he hecho encerados en Exocad, he tenido muy poco, ¿no? ¿Qué me he dado cuenta yo y qué dicen los artículos? Que obviamente se está mejorando para que sea más preciso la parte digital, pero todavía no llega a ser lo mismo que lo analógico. No llega a ser lo mismo. Y también volvemos a lo mismo. Se tiene que saber primero las bases para posteriormente continuar hacia la parte digital. Y eso lo mencionan en todo, si van a cualquier curso digital, ¿no? Se lo van a mencionar. Porque el gold estándar siempre va a ser, obviamente, lo analógico. Claro. Porque es lo que tenemos un poco más de control, ¿no? La parte digital, como le digo, no sé, hay varios escáneres que funcionan de diferente manera, que sí aumentan a lo mejor la velocidad con el laboratorio, porque el laboratorio ya no tiene que venir, el que entrega, el que recoge, ay, ya voy, lo llevo y una semana, no, o sea, prácticamente es escanear, que el escaneo sea fiel, o sea, que se vea bien, que se noten los márgenes, que es un escaneo bien, ¿no? Lo mandamos prácticamente, hace el diseño y ya, incluso esto se ve mucho ya en el chairside, o sea, vamos hacia allá, o sea, la parte digital ya es una realidad hoy, ¿no? Entonces, a mi parecer, no es mejor que lo analógico, a mi parecer, porque lo analógico sigue siendo muy predecible, o sea, totalmente predecible, pero sí es más rápido, o sea, si quiere tener una comunicación más rápida con el laboratorio y que el paciente salga más rápido del consultorio, se puede hacer de esa manera con la era digital. Muy bien, mi estimado Fer. Entonces, en lo que tú me mencionas, ¿consideras que la parte analógica es superior a la parte digital en este momento? En este momento sí, o sea, lo diría de esa manera. Sobre todo porque les digo, no estamos en esa curva de aprendizaje. Hay algunos mentores como Mauricio Avendaño, que es de los Bioemulation. También tenemos ahí a Pepe Alcalá, que también es uno que está muy en auge en la era digital. Y le digo, o sea, ya hacen, por ejemplo, con el doctor Montes de Oca en Filosofía Total, hacen dentaduras totales solamente con digital. Y quedan totalmente adaptadas, quedan con succión, quedan muy bien. Pero es que tengamos esa curva de aprendizaje. Porque si nosotros nos queremos aventar eso ahorita, o sea, al menos yo, poniéndome de ejemplo, va a fallar. Porque yo no tengo esa curva de aprendizaje. Entonces, en mis manos, a lo mejor lo analógico sigue siendo lo ideal y nunca va a dejar de serlo. Porque como le digo y le mencionaba anteriormente, los artículos nos respaldan. No es lo que digo yo, es lo que dicen los artículos y lo que viene diciendo, ¿no? Entonces, no dudo, pero para nada que en tal vez 2, 3 años, 5 años, lo digital sea más que la parte analógica. Muy bien, Fer. Pues mira, terminamos el día de hoy con nuestro podcast, mi estimado Fer. Perfecto. Te agradecemos muchísimo por todos esos temas. No sé si quieras dar a tus redes para que te puedan seguir. De igual manera, dónde te pueden los doctores contactar para que, bueno, si en algún momento tú llegas a tener, ellos que llegan a tener algún pacientito, te lo puedan referir o que tú te puedan consultar alguna situación, mi estimado Fer. Claro, mi Instagram es doctor.fernandobueno, ahí me pueden encontrar sin ningún problema. Cualquier situación, artículo científico, alguna duda, con mucho gusto les respondo. Sí,
como lo dice el doctor Manuel Alonso Puig, solos tal vez lleguemos más rápido, pero juntos llegamos pues más lejos, ¿no? Entonces no tengan pero ninguna molestia en mandarme mensaje para preguntar. Si no sabemos, lo investigamos, porque nadie es poseedor de la verdad absoluta. Eso sí lo quiero dejar en claro. Yo no vengo aquí a pararme y decir yo soy el mejor, porque no lo soy, Doc, y no tengo ni la verdad absoluta, y prácticamente soy un pollito que sigue sabiendo cómo volar, y espero saber algún día volar de alguna manera en la que pues ustedes tengan la confianza también de venir y decir, ¿sabe qué? Quiero que me atienda a este paciente o que veamos a este paciente juntos con muchísimo gusto. Y otra de las cosas que les digo, no se desesperen. La odontología de por sí es muy estresante, la odontología de por sí te exige mucho, y sobre todo nosotros. Cuando vemos resultados que no son favorables en nuestros pacientes, nos queremos salir y queremos patalear y queremos decir, yo no sirvo para esto. Pero todo está en la constancia y tener esa disciplina de seguir adelante, y cuando cometamos errores no verlos justamente como errores catastróficos, sino como experiencias que nos van a ayudar a futuro a solventar los problemas. No, pues muchas gracias, mi estimado Fer. Agradecemos su tiempo, Fer, agradecemos tu conocimiento. Como te mencionaba, en algún momento no queremos que esta sea la única plática que tengamos. Tienes un bagaje bastante amplio de conocimiento que yo creo que nosotros podemos aprender mucho de ti. Todos como audiencia, porque yo también me incluyo en esta audiencia, te escucho, te pongo atención y disfruto mucho de eso, a pesar de que no es el área de expertise que yo hago. La verdad es que yo no dejo de ser dentista y evidentemente me interesa mucho todo esto. Esta actualización que tú nos estás mencionando es muy importante para nosotros, y te agradecemos por tu tiempo, tu atención y bueno, obviamente pues por compartir tu conocimiento, mi estimado. No, gracias a todos ustedes por permitirme estar aquí como el primer invitado. Sentí la presión encima un poquito, pero ya pasó, ya estoy un poquito más relajado y con mucho gusto en el momento que quiera que regresamos, hablamos de más temas, de tratamientos que a lo mejor son muy predecibles. Entonces pues aquí voy a estar con muchísimo gusto. Sigan a Dentinopedia, que va a estar creciendo bastante, va a estar creciendo con curso, con podcast, y síganlo. La verdad es que es pues muy bueno que sigamos aprendiendo juntos. Muchas gracias, mi estimado Fer. Y bueno, pues a la audiencia, agradecerles también por su tiempo, su atención. Este video también va a ser publicado en la página de YouTube de Dentinopedia. De igual manera, recuerden que ya abrimos un canal en Spotify, donde vamos a subir este podcast para que ustedes lo consulten en el momento que ustedes quieran. Vamos a seguir invitando también al doctor Fernando Bueno. Próximamente vamos a tener una plática de trauma facial con el doctor Daniel Cerrato. Ya vamos a platicar un poquito más adelante. Esperen también el flyer de la información, el día que va a ser y la hora. Y bueno, es un gusto para mí nuevamente estar con ustedes. Les enviamos un saludo desde aquí y bueno, estamos a sus órdenes, mis estimados doctores. Que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego, buen día. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube y en nuestro canal de Spotify.